tiempo, desde hace muchísimo tiempo aquí en Miami, ha sido ejecutivo de importantes medios de comunicación y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Pues todo muy bien, Ricardo. Encantado de hablar contigo, que hace mucho que no hablábamos y no estaba tampoco en actualidad. Así Ha, que encantado de ha estar aquí. pasado demasiado tiempo y Manuel es un gran conocedor de política estadounidense. ¿Cómo ves a menos de menos de 3 meses, ¿no? Antes de 2 meses y medio, algo así. Las elecciones son la primera semana, el primer martes, ¿no? De noviembre. ¿Cómo tú ves las elecciones a nivel nacional y aquí a nivel local, Manuel? Pues lo que veo en general, ¿no? En tanto todos los asientos de la Cámara de Representantes como del Senado, en distintos estados, lo que veo ese mix de la realidad que nos hace votar en unas legislativas que no tienen tampoco mucho que ver con lo que pasa en la Casa Blanca, o no todo que ver, pero lo veo muy influenciado por lo que está pasando en la Casa Blanca, por la política de Washington, por la guerra de Irán, por la crisis económica consecuente de esa guerra, por las políticas hacia Cuba, hacia Venezuela, ya hablando más en lo local, por la política migratoria. Al final creo que todos los candidatos, congresistas, tanto aspirantes republicanos como demócratas, tienen en la cabeza eso, ¿no? Que Mm. las políticas que se están haciendo desde Washington influyen en el votante y, bueno, también de alguna manera va a ser un test, va a ser un examen al desempeño de Trump Mm. durante ya 2 años. O sea, que ahora En estos momentos la mayoría de las encuestas arrojan que el nivel de aprobación, de respaldo al presidente es bajo. Oscila entre 30 a 35%. Los politólogos dicen que eso es bajo y que puede ser una advertencia de peligro para el partido republicano, a pesar de que Trump no aparece en las boletas. Lo que está en juego a nivel nacional son los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 34 de los 100 escaños en el Senado. Por cierto, uno de esos escaños aquí en la Florida. Eh, si es así, lo que se vaticina entonces es una derrota republicana, la pérdida de la Cámara, posiblemente también en peligro la mayoría republicana que existe en estos momentos en el Senado. ¿Tú crees que esto puede cambiar o tú crees que las encuestas 2 meses y pico antes de las elecciones verdaderamente pueden proyectar resultados? bueno, yo creo que hasta el último minuto hay partido, ¿no? Es como el del deporte, pero cuanto más tarde, más difícil es, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, el tema de la guerra de Irán, cuando hacíamos cábalas de, bueno, pues si acaba, hace un mes decimos, se acaba ya y hay un buen acuerdo que favorezca a los Estados Unidos, que demuestre que la guerra ha merecido la pena, que luego esa recuperación ya se vaya notando de aquí a noviembre. Eso lo decíamos hace un mes, ha pasado un mes. Vemos que, por ejemplo, por noticias esta semana, que es la Guardia Revolucionaria quien está capitaneando ahora el poder en Irán por encima de incluso de los líderes religiosos y políticos, pues entonces vemos más difícil ese acuerdo, más difícil que se pueda vender, aunque haya acuerdo, como un éxito de la intención que tuvo esta administración de atacar Irán, y más difícil que esa situación económica de tensión que vivimos se reconstruya. Así que el otro día alguien de Washington, un analista republicano, me comentaba que, según él, lo que le había llegado es que a Trump más o menos le da igual las legislativas, que las da más o menos por perdidas, y que va a utilizar en esos 2 últimos años de mandato mucho el decreto y va a seguir trabajando en sus historias y en su búsqueda de generar un legado y buscar esos resultados, que digo que son muy difíciles que de aquí a noviembre los tengamos, pero quizás de aquí a 2 años, si todas las aventuras en las que se ha metido Donald Trump le salen bien, pues quizás su legado, como él busca, sea interesante, y quizás el elegido
por los republicanos para sucederle y para enfrentar al candidato demócrata a la próxima presidencia, pues pueda salir beneficiado. Pero, como digo, hasta el último minuto hay partido, tanto en el tema de las legislativas como en el tema de las próximas elecciones presidenciales, en las que no queda tanto. Yo realmente no queda tanto, ¿no? En cuanto nos despistemos, estamos de nuevo hablando de unas presidenciales. Ahora, Manuel, la historia de Estados Unidos, sobre todo la historia reciente, la historia de tarde siglo XX, temprano siglo XXI, indica que el segundo término de un presidente nunca le va tan bien como en el primer término. Ese fue el caso del segundo presidente Bush. Ganó la reelección fácilmente, pero entonces le fue mal. Ocurrió el huracán aquel que prácticamente devastó la ciudad de Nueva Orleans, las guerras en Irak y en Afganistán fueron un desgaste para aquel gobierno. Lo mismo se puede decir de Clinton, se puede decir de Reagan, que ganaron segundos términos. ¿No te parece a ti que va a ser muy distinta esa segunda mitad del segundo término de Trump si hay una mayoría demócrata en al menos una de las cámaras? Ahora hay mayorías republicanas muy ligeras. De escaso margen tienen los republicanos en el Senado y en la Cámara. ¿No crees que le va a ser más difícil? Yo creo que le van a hacer la vida muy difícil a Donald Trump, aunque él diga en privado que no le importa tanto el resultado. Creo que le van a hacer la vida muy, muy complicada. Va a haber iniciativas, va a haber un desgaste propio, interesado también, porque legítimamente los demócratas buscarán desgastar la figura de Donald Trump, la figura de los republicanos, pensando en esas presidenciales. Así que es verdad que también este presidente está en muchas situaciones límite, ¿no? Y una de ellas es en el tema migratorio, en el tema económico, en el tema de la guerra de Irán y en el tema de las promesas que ha hecho en torno a América Latina sobre el cambio político de Venezuela y de Cuba, que, si somos sinceros, en Venezuela se han dado algunos pasos y en Cuba algunos también, depresiones, etcétera, pero tampoco vemos claramente que ese cambio de régimen y esa prosperidad la podamos tocar con los dedos, ¿no? Esa sintonía en América Latina, a pesar del cambio político en varios países. Así que son muchos exámenes todavía que aprobar, y creo que ese segundo mandato pues dependería de cómo se aprueban o no esos exámenes, sí. Porque la realidad es que también la situación económica, que yo creo que fue fundamental a la hora de sacar a Biden del poder, esa percepción del ciudadano de que las cosas no le iban bien en lo económico, más allá de los grandes números macroeconómicos, tampoco creo que se pueda decir ahora mismo que la situación económica haya mejorado y que el estadounidense note un cambio radical en su día a día, si le llega el sueldo, si la vivienda está cara, si el mercado está caro, si la gasolina está por encima de lo que ha estado mucho tiempo. Entonces, queda todavía para acabar el mandato, pero la percepción a día de hoy, y lo indican sus índices de popularidad, no es como a él le gustaría. Oye, permíteme saltar el charco, cruzar el Atlántico. ¿Qué pasó en Ceuta? Tú, como español y como periodista, me dices, yo sospecho que fueron muchos los factores en ese éxodo, esa invasión, dicen algunos, de ese pequeño enclave español en territorio de África del Norte. Hay quien piensa que ahí hubo mano negra, que eso no fue espontáneo. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo he utilizado el término invasión y la gente salta y te dice, no, es una falta de respeto yo respeto totalmente a una persona que quiere emigrar, que quiere buscar oportunidades en otro país, ya sea por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos de seguridad. Yo no juzgo a la persona individual que desde México a Estados Unidos o desde Marruecos a España quiere tener una vida mejor. Lo que pasa es que cuando de repente 70.000 personas de golpe cruzan una frontera,
cuando hay unos llamamientos en redes sociales, cuando se agotan los trajes de neopreno y los flotadores y los artilugios para el nado en unas tiendas concretas de una zona, pues te hace indicar de que había una organización. Y hay una tormenta perfecta entre España y Marruecos en nuestros territorios. Tenemos un gobierno débil, que es el gobierno español, un gobierno de un partido que ni siquiera es mayoritario, que se apoya en unos socios parlamentarios diversos y a derecha e izquierda, y que no tiene una estabilidad, un gobierno que ha cedido en numerosas ocasiones a las pretensiones de Marruecos, un gobierno marroquí que quiere hacerse notar y que quiere de vez en cuando darle un toque a España para decir aquí mando yo. Y yo creo que es lo que digo, es una tormenta perfecta. Yo creo que todavía hay mucho que investigar, hay mucho que conocer. Por ejemplo, si los servicios secretos españoles no sabían nada de esta posible llegada masiva, invasión o como queremos llamarle, muy difícil de creer que los servicios secretos, el CNI, no supiera con toda la importancia que tiene este socio. Y bueno, yo creo, en definitiva, también Marruecos quiere Ceuta y Melilla. Marruecos quiere Ceuta y Melilla. Es un reclamo ya centenario, diría yo, ¿no? Y bueno, es como el tema de Gibraltar también. Por la mala relación de España con Estados Unidos y con Israel, que más allá de una diferencia política, que creo que es legítima, como gobierno, este gobierno ha conseguido enemistarnos a los españoles con Estados Unidos y con Israel, creo que innecesariamente, ¿no? Porque yo creo que se puede hacer una crítica política a determinados aspectos sin hacer esa ruptura, que al final también esa política migratoria española tan laxa y tan abierta se está ganando al gobierno la enemistad de muchos países a derecha e izquierda, porque el otro día veíamos las críticas de Meloni, que es derecha, Italia, pero estamos viendo las críticas de Dinamarca y de Suecia, ¿no? Que son iconos de la socialdemocracia europea, que también le están diciendo a España que esa no es la manera de actuar y que si España es un coladero de gente, al final lo pagan todos los socios de la Unión Europea, no solo España, ¿no? Oye, antes de terminar esa conversación, Manuel, háblanos de este nuevo proyecto que has lanzado. Bueno, pues estoy trabajando con el grupo República, que es un grupo originariamente de Guatemala, y lo que estamos trabajando es contenido dentro ya de Estados Unidos para echar una mirada un poco más profunda a lo que se cuece en el tema político y económico de los Estados Unidos. Y lo que acabo de lanzar es un boletín diario por suscripción, en el que todas las mañanas recibes en tu correo electrónico pues noticias políticas de lo que interesa a la gente del sur de la Florida, que es ese mix de esta conversación que acabamos de tener, un poco lo que pasa en Washington, un poco lo que pasa en el sur de la Florida y un poco lo que pasa en nuestros países de origen y en esa relación de Estados Unidos con Cuba, Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante subir un poco el nivel de la conversación y estamos llegando a análisis más profundos, más sesudos, más de datos para que se pueda empezar el día de una manera informada con este boletín. ¿Cómo se pueden suscribir las personas? Bueno, yo creo que lo mejor es ir a republica.com y ahí buscar la suscripción, así que hay un link ahí que te suscribes y tú lo recibes en tu correo todas las mañanas. Así que, bueno, es una manera de introducirnos y haremos muchas más cosas, ¿no? Queremos hacer eventos, queremos hacer contenido de podcast, etcétera, y iremos buscando el interés de los hispanos de Estados Unidos con otra óptica, ¿no? Porque hay medios, hemos hablado muchas veces tú y yo de los medios bueno, pues hay medios mejores, peores, medios que han sobrevivido, otros que no han sobrevivido, y el panorama mediático para el hispano de Estados Unidos creo que sigue abierto a nuevos proyectos, por eso estoy tan ilusionado con este de republica.com. Te deseamos lo mejor, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y hasta cuando queráis.